Este seminario va a constar de 2 partes. Vamos a tener esta primera parte ahora y luego vamos a pasar a un coffee break y después terminamos con la segunda parte, alrededor de las 1 de la tarde. Así que quisiera hacer pasar a Claudio, que está apagando su celular. Tienen que seguir su ejemplo. Acuérdense. Y acá los dejo con Claudio. Hola, hola. Muchas gracias por venir a este seminario, que yo sé que es difícil venir a un seminario el sábado en la mañana. Me presento para los que no me conocen, yo soy Claudio Fuentes, yo estudié medicina, estoy egresado ya hace 2 años. Antes de estudiar medicina estudié 1 año biología, que siempre me ha gustado la biología, me ha gustado la ciencia. Y bueno, el tema que vamos a conversar hoy día es un tema importante, como ustedes pueden ver ahí, vieron los afiches: evolución y ciencia. Vamos a hablar de la evolución, vamos a hablar de este signo interrogatorio que es la ciencia, y vamos a tocar muchos temas, ¿ya? Muchos temas distintos. Yo les pido mucha paciencia porque para hablar de esto hay que hablar de química, hay que hablar de biología, hay que hablar de paleontología, hay que hablar de genética, hay que hablar de todo, ¿ya? Así que si hay partes que no entienden, dudas que le queden, me la pueden hacer al final. ¿Bien? Cuando uno entra a estos temas, siempre hay que entrar desde el punto de vista de la humildad. Nosotros no conocemos todo. Si yo les preguntara a ustedes, ¿lo conocen todo? No, pues no lo conocemos todo. Ustedes me ven acá parado, pero yo no lo conozco todo. ¿Estamos claros con eso? Ahora, de todas maneras, la ciencia nos ayuda a ir avanzando en la investigación. Nos va mostrando pruebas de cómo podrían ser ciertas cosas. Pero, obviamente, acá en la Tierra nunca lo vamos a conocer todo. Así que es importante también entrar desde un punto de vista humilde a esto. Vamos a tocar una serie de temas. Para poder hablar un poco de evolución, vamos a tener que aprender un poco sobre Darwin, ¿no es cierto?, cuál era su teoría, qué es lo que él decía. Vamos a hablar un poco sobre ciencia y después vamos a ir profundizando cada vez más los temas. Cuando yo los vea que estén muy agotados, vamos a parar y vamos a hacer el break. ¿Bien? Entonces, vamos a partir. Ustedes pueden ver ahí a Charles Darwin. Él nació en 1809, tenía 5 hermanos, estudió teología, medicina, pero siempre le gustó la botánica, le gustaba la biología. Así que un profesor de biología, de botánica específicamente, lo invitó a hacer un viaje por el mundo. No muchas cosas lo agarraron a Inglaterra, él es inglés, porque su madre había muerto a los 8 años, creció con su padre, con hartos hermanos, así que él decide emprender este viaje en el Beagle, que ustedes conocen, ¿no es cierto? Un viaje que en esa época hacer viaje en barco por el mundo no era como llegar a hacer un viaje por el mundo. Duró 5 años el viaje. Como ustedes vieron y como supieron también el año pasado, él pasó por Chile, ¿no es cierto?, hasta que llegó a las Islas Galápagos, donde él donde todo lo que él visualiza y lo que él ve empieza a fundirlo en una sola teoría. En ese viaje, y específicamente ahí en las Islas Galápagos, entre muchos otros animales, él conoce a estos pinzones, que yo creo que ustedes lo conocen desde el colegio, ¿no es cierto? Los pinzones son unos pájaros que viven ahí en esa isla. Y lo interesante de eso es que él observaba que todos eran pinzones, pero lo que cambiaba entre ellos era el largo y el ancho de los picos que tenían, ¿ya? Y eso tenía que ver específicamente con respecto a la alimentación que ellos tenían. Por ejemplo, en una isla habían pájaros con picos más cortos y esos pájaros principalmente se alimentaban de hojas y de semillas, mientras que en otras islas habían pájaros con picos más largos y filudos y se alimentaban principalmente de orugas, insectos. Entonces él decía, qué interesante. Tenemos una especie de pájaro acá que, sin embargo, ha ido variando, se ha ido adaptando a los distintos lugares. Y él empieza a crear esta teoría que consta de varias premisas. Él dice, hay una variabilidad dentro de las especies, y si esto perdura a través de los años, uno no sabe hasta dónde puede llegar esa variabilidad. Y empieza a formar toda una teoría que ustedes conocen como la teoría de la evolución, ¿no es cierto?, que parte desde lo más básico, desde moléculas súper simples a macromoléculas, a células, desde células básicas a multicelulares eucariontes, ¿no es cierto?, y sigue avanzando. Una teoría súper interesante
y que en Europa provocó un impacto profundo. Un impacto súper importante a todo nivel. Karl Marx, cuando él leyó el libro, él dijo, esto es. Y de hecho, él escribe el libro El Capital y se lo dedica a Darwin. Y después en Rusia nombran como héroe nacional a Darwin. ¿Por qué? Porque había sacado a Dios de todo lo que era la ciencia, según lo que ellos decían. De hecho, este tema se malversó y se mal usó tanto que Hitler era un darwinista, pero acérrimo, y él atribuye esa teoría de la selección natural también al ser humano. Y dice que el ser humano, a través de las distintas guerras y todo, se va a ir purificando y los mejores personas, o sea, los arios, que era para él, ¿no es cierto?, el mundo ario, los mejores iban a sobrevivir y eso iban a después estar ahí por sobre la especie. Bueno, obviamente estamos claros que esa no era la idea de Darwin, pero generó toda esa secuela. ¿Cuál era su principal teoría? Que aparece acá en el libro del origen de la especie. Él pone algunos supuestos y estos supuestos son los siguientes. Él dice que las células son estructuras simples. Las especies se formaron gradualmente en el tiempo, desde lo más simple a lo más complejo. Las especies van dando origen a otras, dejan formas intermedias en el registro fósil. Y toda la vida de la Tierra se integra en un solo árbol. O sea, hay una monofilia, ustedes conocen ese árbol, ¿no es cierto? Más rato se los voy a mostrar. Y la formación de las especies desde esponjas a vertebrados se produce en varios de cientos de millones de años. Para seguir hablando un poco, profundizando toda esta teoría, tenemos que entender un poco lo que es también la ciencia, ¿no es cierto? Ciencia viene del latín, que significa conocimiento. Para ir acumulando conocimiento, los científicos, los que están dedicados a eso, lo que es la ciencia, el conocimiento físico, tienen un método científico. El método científico consiste en ir acumulando información a través de pruebas que sean sólidas. Algo que sea reproducible, que sea demostrable, que también sea falseable. Una teoría, para poder ser comprobada, en primer lugar tiene que poder ser experimentada, ¿no es cierto?, y comprobada, pero también tiene que tener la capacidad de poder ser falseable. O sea, que uno pueda negarla. Por ejemplo, si yo dijera, existen 100 universos paralelos acá en el universo, paralelo a este universo, no es una teoría que yo pueda comprobar ni falsear. O sea, no puedo hacer ciencia de eso, ¿me entienden? Es una idea bonita, pero no puedo hacer ciencia de eso. La ciencia tiene que ser entonces comprobable, tiene que ser falseable. Y hay miles de hipótesis que se van formulando todos los días. De hecho, ustedes mismos quizás no se dan cuenta, pero van formulando hipótesis sobre la vida. Bueno, esto debe ser así, esto debe funcionar de esta forma. Cuando uno observa la hipótesis que hace Darwin con la evolución, es algo súper interesante. Y de hecho, parece lógica. Y es más, hay grandes partes que son súper comprobables a través de métodos científicos, como es, por ejemplo, la selección natural. La selección natural es un método maravilloso que sí es real y es súper comprobable. De hecho, hoy en día vivimos en medio de muchas cosas que han sido seleccionadas a través de este método, la selección natural. Ahí está el famoso ejemplo de estas polillas, ¿no es cierto?, o mariposas. Si tenemos mariposas blancas en un bosque que hay puros troncos oscuros, ¿los pájaros a quién se van a comer primero? A las mariposas blancas, pues, claro. Y van a sobrevivir más bien las oscuras. Entonces la población oscura va a ir reproduciéndose. Entonces en un bosque con troncos oscuros van a haber más mariposas oscuras, ¿no es cierto? Por otro lado, si fuese al revés y encontramos un bosque con troncos más bien claros, las mariposas que van a sobrevivir ahí son las mariposas claras. Eso es algo comprobable, eso es verificable en cualquier lugar. Y existe. La selección natural es real. Ahí no hay ninguna duda. De hecho, está, por ejemplo, el plátano. El plátano antes no existía el plátano amarillo propiamente tal. Existía, pero casi no se encontraba en la naturaleza. Las plantaciones de plátano eran unos plátanos verdes, unos plátanos chicos que nadie comía y de repente apareció uno amarillo. Un francés lo comió y dijo, chuta, este es rico, y empezó a plantar el plátano amarillo. Entonces, actualmente, a través de esa selección natural, que en realidad es una selección intervenida por el hombre, pero una selección, en fin, hoy en día se conoce el plátano amarillo. Entonces, la selección natural es real. Es importante, es importante. Ahora, yo creo que para entender un poco
para empezar a introducirnos un poco en los grandes agujeros que presenta la teoría de la evolución, tenemos que entender también las frases que decía Darwin. Darwin decía, bueno, yo veo la selección natural, y la selección natural hace que estos pinzones, ¿no es cierto?, ocurra una variabilidad dentro de lo que son los pinzones, estos pájaros, y hayan pájaros con picos largos y pájaros con picos cortos según donde ellos estén. Esa era una observación real, verídica, comprobable. El tema es que a través de esa observación, las conclusiones a las cuales llega, él dice, probablemente esta variabilidad se va alargando tanto y se va ramificando tanto que va produciendo nuevos géneros, va produciendo nuevas familias, va produciendo nuevos órdenes, ¿me entienden? Y ahí es donde surge el árbol monofilético. Es un pensamiento lógico, pero después de 150 años de estudio de la teoría de la evolución, no se ha podido comprobar. Pasa lo siguiente. Esta es la taxonomía que actualmente rige, ¿no es cierto? Está la vida, los dominios, los reinos, filo, clase, orden, familia, género, y al final llegan las especies. Para que entiendan esto un poco, les puse un ejemplo acá de los caballos. Todos son, bueno, ¿para qué voy a decir arriba? Son mamíferos y la familia es Equidae. Género, Equus. Especie, Cavallus. ¿Ya? Ahora, un burro, fíjense que también es familia Equidae, género, Equus. Y la especie es Asinus. Con las cebras pasa lo mismo, también son Equidae, son Equus, pero son especie Zebrae. ¿Por qué son especies distintas? Porque la definición actual, gran porción de la definición incluye de que tiene que haber fertilidad entre ellos para que sean la misma especie. Entonces, por eso cuando uno cruza dos especies distintas, aunque pertenezcan al mismo género o a la misma familia, generan descendientes que no son fértiles. Por ejemplo, si ustedes cruzan un caballo con un burro, que se hace mucho, sale una mula. Pero la mula no produce descendencia, es infértil. Lo mismo pasa si ustedes cruzan un coyote con un lobo. Los dos son por así decirlo, la familia de los lobos, ¿no es cierto?, de los perros, pero no produce una descendencia fértil. Entonces, el intercambio entre especies propiamente tal no se produce mucho, ¿ya? Entre especies distintas. Si la rama tuviera que seguir, tendría que seguir por la misma especie. Entonces, el cruzamiento de especies no genera descendencia fértil. Lo interesante, lo que decía Darwin, él decía, yo veo variabilidad dentro de las especies, los pinzones. Yo veo variabilidad ahí. Bueno, nosotros también la vemos. Por ejemplo, los caballos tienen distintas razas, ¿no es cierto? Por ejemplo, está no sé qué conocen ustedes, el caballo árabe, el pony. Si uno cruza un árabe con un pony, sale descendencia fértil porque los dos son especie de caballo. Son razas distintas, ¿ya? Pero, y eso es comprobable, el gran problema que vemos acá, y que es lo que en realidad ha estado en debate en los últimos 150 años, ¿existe realmente un cambio intergénero? ¿Existe realmente un cambio interfamilia? Porque el cambio interespecie está comprobado, es visible, tanto inter como intra, ¿ya? Ahora, el cambio de género nunca se ha podido ver. De hecho, en esa época tampoco se veía, y por eso Darwin, dentro de su teoría, lo que él más decía, bueno, quizás yo no lo veo ahora, pero debe haber ocurrido en algún momento. Entonces tienen que estar en la paleontología, en el registro fósil de las capas de la Tierra. Ahí tiene que estar claramente evidenciado que para poder llegar a las especies que nosotros tenemos actualmente, hubieron especies intermedias que fueron cambiando de familia, que fueron cambiando de orden. Ahí es donde viene todo lo que es el tema del árbol filogénico. ¿Bien? ¿Me están siguiendo, no es cierto? Entonces, ahí es donde llegamos al ejemplo, por ejemplo, para decirlo, de las vacas. Lo interesante que ha sucedido en el registro fósil es que empezaron a estudiarlo y a comienzos del siglo XX pusieron mucha esperanza en todo lo que era la paleontología y resulta que no encontraron especies intermedias, ¿ya? Lo único que encontraron eran unos grandes, por así decirlo, hoyos, unos gaps, ¿no es cierto?, donde simplemente aparecía un género, aparecía una familia, pero no habían especies anteriores a eso. Vamos a ir mostrando todo eso más adelante, pero hay una ausencia actualmente, y sigue habiendo una ausencia absoluta del registro fósil intermedio, que era parte de la base de la teoría de Darwin. Él decía, bueno, si no lo vemos ahora, por último veamos los fósiles. Se ha investigado 150 años fósiles y no se ven. No está el registro fósil intermedio. Lo que llega a ser, lo que es súper interesante. La teoría es lógica, pero en la práctica resulta un poco difícil,
porque no tenemos estos fósiles intermedios. Se habla mucho del eslabón perdido, ¿no es cierto? El hombre mono, el eslabón es perdido. La verdad es que no existe eslabón perdido en ningún género, ¿ya? O sea, no es que falte un eslabón, faltan todos. Entonces, no es un tema menor, es un tema que es importante, es un tema que ha generado debate en el mundo científico. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la familia bovina, ¿no es cierto? La familia bovina, que tenemos el género Box y especie Taurus, que vendría a ser la vaca normal. Pero obviamente ustedes ven ahí que también están los yak, los búfalos, qué sé yo. Tienen los bisontes. Son distintas especies dentro de lo que es una familia. Pero no se ha encontrado nunca un prebovino, ¿me entienden? Si uno le pone, por ejemplo, una vaca o un búfalo a un niño de 5 años, él les va a decir a todos vacas, porque se parecen. Es lo mismo que pasa con un caballo, una cebra y un burro. Les va a decir a todos caballos, se parecen, son equinos. Los niños de 5 años saben la diferencia. Pero un preequino, un prebovino, no se ha encontrado. Son cosas súper simples que deberían estar. Es más, no solo no se ha encontrado ese registro fósil, sino que se ha encontrado que en el registro fósil hay muchas especies que están exactamente iguales a como estuvieron hace miles de años atrás. Por ejemplo, los insectos. En distintos papers sale un insecto de 300 millones de años con las mismas características de insectos actuales. Un cangrejo cacerola. Igual como estaba antes, está hoy día. Un tiburón. Tienen registro fósil antiguo y el tiburón está exactamente igual. Un pez pulmonado en Australia. El registro fósil hoy en día. Un celacanto antiguo, el de hoy día. Como ustedes pueden ver, hay muchas especies que a través de todos los años no han cambiado en absoluto, que siguen así. Entonces también provoca una duda, pero ¿cómo es entonces? ¿Por qué hay tan poca variación? Esto ya produjo en los años 70 un revuelo científico, y por eso surge esta teoría, que es de Eldredge y Gold, que ustedes allá arriba no lo ven, en el año 72. Ellos dicen, les voy a leer un poco en inglés y se los voy a traducir. Dice, el significado de los gaps, estamos hablando de los hoyos en el registro fósil, en el registro fósil dice ahí, ha sido recurrentemente muy difícil. Y se ha usado muchas veces para decir que las especies han surgido por generación espontánea. Vuelven a hablar de la generación espontánea que hablaban hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Y por otro lado, ilustra la falta de plenitud, o sea, ¿cómo se dice? No es la incompetencia. La incompletación, no sé si se puede decir eso, la incompletación en el registro fósil. Ellos dicen, en el año 70, bueno, nosotros vemos que en el registro fósil no están las especies intermedias. Hay grandes orificios, hay gaps, no está completo, no es como nosotros pensábamos. Entonces ellos empiezan a generar otra teoría, que no nos vamos a profundizar, pero ellos empiezan a hablar de otra teoría, una teoría que tiene más bien con cambios de especie rápidos, abruptos, explosivos, ¿ya? Lo que es súper interesante, porque el otro gran problema que presentó la paleontología, y que se sigue sabiendo hasta hoy en día, es que dentro de lo que es la historia de la humanidad, o sea, la historia geológica que ellos describen, actualmente se describe la historia geológica así, ¿ya? Tenemos el precámbrico y después tenemos otras capas que ustedes ven acá que son más chiquititas, pero si calculamos esto, lo que ellos dicen, en millones de años, acá abajo, 4.600 millones de años, y se van acercando a través de todas estas capas y del precámbrico hasta llegar a algo que se llama el cámbrico. El cámbrico más o menos dicen hace 540 millones de años. Eso es como el cálculo que ellos tienen, ¿ya? Sucede que en ese cámbrico ocurre algo súper especial. Cuando uno hace un registro fósil y uno ve todas las capas y uno llega al cámbrico, que ellos calculan esa fecha, que después vamos a ver también el cálculo de fecha, cuando lo calculan en el cámbrico resulta que aparecen todas las especies a la vez. ¡Pum! Explosivamente. Todas las especies, la variabilidad de las especies aparece en el cámbrico y es lo que actualmente se llama la explosión cámbrica.
La explosión cámbrica es un gran enigma, porque estamos hablando de que surgió toda la vida y todos los multicelulares y todo lo que es la taxonomía actual y todos los animales, todas las especies surgen ahí. Cuando lo vemos desde un punto de vista de tiempo, si esto fuera un 100%, ¿ya? El cámbrico viene a ocupar un 0,2%. Estamos hablando entonces de que dentro del tiempo que ellos calculan en la Tierra, en un 0,2% de ese tiempo surgieron todas las especies del mundo. Todos los géneros, todas las familias, es la explosión cámbrica. La explosión cámbrica, cuando fue descubierta, también generó gran problema en la sociedad científica, porque decían, bueno, ¿cómo esto? Si se supone que esto es paulatino, deberíamos tener desde menos a más, pero surge todo a la vez. La famosa explosión cámbrica. Esto, obviamente, llevó también a muchas teorías. Vanier, en el año 2009, no solo decía esto de que ocurrió la explosión cámbrica, sino que él decía que los ecosistemas habían surgido además en paralelo. O sea, básicamente en la explosión cámbrica surgió todo. El ecosistema, surgieron los distintos géneros, las familias, y todo surge a la vez. Es interesante. ¿Por qué entonces no se nos habla de esto? ¿No es cierto? ¿Por qué no se nos habla de la explosión cámbrica, de la paleontología carente de fósil intermedio? Porque lamentablemente la gente no quiere escuchar esto. ¿Por qué no quiere escuchar esto? Porque se acerca mucho a una creación. Claro, si todo surge a la vez, se acerca mucho a la creación. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de esto? Lo que no significa que no esté. Ustedes saben, dentro de las cosas que decía Darwin, aparte de que tenía que estar el registro fósil, que era como una base dentro de la teoría, él decía que, bueno, todo surge desde lo más simple a lo más complejo. Darwin, cuando él escribe el libro, era 1850, 59, y él escribe esto porque en esa época en realidad no tenía mucho conocimiento celular. La biología celular, 150 años después, no es la misma. Imagínense que en 1905, un científico eminente de esa época, que era Ernst Haeckel, él decía que las células eran simples glóbulos de plasma. ¿Ya? O sea, es como decir, son un ladrillo. Es un glóbulo de plasma, es como una bolita con líquido adentro. Eso lo decían 50 años después de Darwin. Ahora, 150 años después, la biología celular, la biología molecular, ha tenido muchos avances. Esto es muy distinto. Antes de llegar al tema celular que les quiero mostrar, encontré también este trabajo en la Nature, que ustedes pueden ver acá el volumen. Esto fue escrito en diciembre del 2009 y dice New Species Involved in Bursts. Los bursts son, lo traduje acá, cambios bruscos. Las nuevas especies se originan por cambios bruscos. 2009. Dice así: método computacional desmiente que la especiación se produzca por acumulación gradual de pequeños cambios. ¿Por qué? Voy a leer esta parte entre medio para no dar la lata. Dice, la especiación se produciría como consecuencia de cambios bruscos en los entornos y no por la acumulación gradual de pequeños cambios propios de la selección natural. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? Juntaron muchos genomas antiguos e hicieron un método computacional para ver cuándo ocurrieron los cambios. ¿Ya? Interesante este trabajo, porque nos habla de qué. Nuevamente, reafirma la explosión cámbrica y de que